todos. El día de hoy en nuestra sección acerca del concepto de discriminación tenemos a un invitado especial, Fabián Hernández, de la Escuela Cultural Itinerante PRI, quien nos va a hablar un poco acerca de la perspectiva de discriminación. Acompáñanos a esta entrevista. Hola Fabián, para entrar en materia, ¿qué tipos de discriminaciones crees que son más comunes en nuestra sociedad? Hola a todos. Yo considero que la discriminación que más se presenta o más se siente en nuestra sociedad está muy relacionada a la discriminación por capacidad, poder adquisitivo. Yo creo que es un tema más de clases. Considero que el resto de discriminaciones se vuelven más sensibles si perteneces a clases vulnerables que a clases más fuertes dentro de la sociedad. ¿Cómo crees que la discriminación afecta a comunidades y a personas? Bueno, pues la discriminación ataca el autoestima del ser y asimismo pues comienza a afectar a la sociedad. Un ser humano con una autoestima por trabajar o que vea de pronto en su autoestima solamente esos puntos sobre los cuales es discriminado, porque ese es el tema de la discriminación. Comienza a marcar o a enmarcar ciertas etiquetas en la persona y la persona comienza a desconocer sus virtudes y su resto de capacidades, ¿sí? Y la discriminación comienza a ser como su marco. Entonces yo creo que el tema de la discriminación es que sesga al ser y asimismo a la sociedad, porque pues ahí el sujeto hace parte de toda la cultura, ¿no? Y pues la discriminación siento que se presenta en todas las culturas, en diferentes niveles. Entonces, en países como Latinoamérica, en donde la educación pienso que aún no es tratada como un derecho fundamental, asimismo se ve reflejado en esas problemáticas sociales como la discriminación. ¿Podrías describir una situación que hayas experimentado, un momento de discriminación? Sí, pues yo creo que, digamos, si lo asociamos a un tipo de discriminación puntual, a la discriminación por orientación de género, creo que esta en la etapa de la adolescencia es donde más marca al ser. Y creo que en el bachillerato, ¿sí? en la secundaria, en el colegio, cuando uno todavía está como explorando toda esta construcción del género, y de pronto, pues digamos que en mi caso en ese momento de pronto tenía expresiones más sensibles, ahí se nota de una vez como el sujeto tiene que comenzar a oprimir eso, o si no, son tomadas esas expresiones como motivo de burla dentro de un mismo salón, dentro de un mismo colegio, incluso por los mismos docentes, o sea, en medio de la ignorancia, porque finalmente son como temas de ignorancia, no sabemos cómo tratar y terminan siendo motivos de burla y validando esas posturas en los estudiantes. ¿Cómo te sentiste? Yo siento que la discriminación, como decía ahorita, el atacar el autoestima, lo hace sentir a uno como inmerecedor de existir, de alguna, o sea, yendo al punto trascendental, ¿sí? Porque en el tema de la discriminación, cuando no te validan tu forma de ser, básicamente te toca ser otra persona, ¿sí? Para que puedas ser aceptado, ¿sí? Entonces no puedes tener de pronto expresiones femeninas porque te van a sesgar, ¿sí? O tu voz va a ser menos escuchada. Entonces digamos que en lo que a mí fue en la construcción mía, yo puedo decir que tengo una construcción muy cisgénero. Entonces eso de alguna manera me camufla. Y es muy curioso eso dentro de la sociedad o dentro de toda la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Porque son muchas las posturas que se presentan ante ello, ¿sí?
cómo algunas personas, digamos que parte como de su lucha y su activismo para que esta discriminación pierda peso, pierda fuerza, es como normalizando todas estas, digamos, como los comportamientos femeninos que normalmente se satanizarían en un hombre, ¿no? Como las posturas, los amanerismos, el tono de la voz, o de pronto algunos elementos de lo que se consideraría el género femenino, que algunas personas quieren comenzar a apropiarlos como suyos, como propios, porque lo siente, ¿sí? Entonces es muy, muy complejo también dentro de la misma comunidad, y yo siento que pues, la construcción del ser es cultural, ¿no? Entonces la familia, la educación, yo creo que por eso pues mi construcción es muy cisgénero, y por eso digo que me camuflo. Entonces, Fabián, y ya habiendo entrado en materia, tú nos planteas acerca de la discriminación por orientación sexual. ¿Cómo describirías esta discriminación y cómo se manifiesta en nuestra sociedad? bueno, en una sociedad como esta, que digo y repito que la educación aún no es un derecho fundamental, hay muchos procesos que tienen vacíos dentro de la construcción y la formación del ser, como sujeto y como perteneciente a una sociedad, ¿sí? Entonces, cuando el sujeto comienza a construir su género y comienza a mostrar variaciones a lo normal, desde lo políticamente correcto para la sociedad, ¿sí? Por eso hago como un énfasis en la palabra normal, ahí comienza de una vez a marcarse la discriminación, ¿sí? Porque no está encajando en lo que debe estar parametrizado, que es un hombre o es una mujer, ¿sí? Entonces, lo decía ahorita, cualquier forma digamos, si se expresa distinto, si se mueve más sensible, si tiene movimientos más delicados, si es más tierno, y es muy complejo esto, porque creo que esa misma discriminación de la ternura, ¿no? De la sensibilidad en el hombre, hace que el hombre de pronto ya en construcción de heterosexual también se tenga que privar de estas expresiones, porque entonces va a ser sesgado y va a ser catalogado entonces como menos hombre. Entonces el tema de la discriminación creo que está como todo lo que se relacione al sexo opuesto ya da como un determinante de discriminación, porque no debe ser usado por ese género, se supone, ¿no? Entonces creo que este tema da para que uno pueda hablar demasiado tiempo, pero siendo puntual, como que creo que es cómo se comporte, su voz, todas esas expresiones que lo harían hombre o mujer. Bueno, quisiera preguntarle, Fabián, acerca de cómo se puede garantizar que las personas LGTBIQ+, sean tratadas con igualdad, con respeto en en ámbitos de la sociedad, ya sea en el trabajo o en la sociedad en general. Es muy bonita esta pregunta, porque aparte creo que es una pregunta que nos permite volver a lo general. Sí, yo creo que la discriminación tiene o sea, abarcar la discriminación es un tema de comenzar a abarcar la diferencia, ¿sí? Porque precisamente lo que se discrimina es la diferencia, Fabián, ¿sí? O sea, si es diferente ya tiene como la posibilidad de ser discriminado porque hay un foco sobre él, ¿sí? O sobre ella, ¿sí? Entonces yo creo que básicamente en la familia es el primer entorno donde un ser humano se educa, ¿sí? Ahí es donde se forma un ser humano realmente, y es allí donde tenemos que dar esos elementos de respeto a la diferencia, ¿sí? De ahí seguimos a las instituciones educativas desde las primeras áreas, ¿no? Y es donde tenemos que seguir reforzando la diferencia. Y creo que se refuerza la diferencia cuando se reconoce la diversidad. Entonces comenzamos a reconocer la diversidad cuando entendemos la historia, cuando comencemos a
o sea, ahorita hay un tema muy controversial sobre el racismo, ¿no? Como todo el enfoque de racismo en la educación. O sea, se dice que incluso se debería dejar de tener en cuenta, se debería dejar incluso de mencionar para que asimismo ese mismo silencio lo desaparezca, ¿sí? Porque tenemos es que vernos iguales, ¿sí? Y dejar se dice como que mantener esos enunciados a veces termina marcando la diferencia, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar la diversidad, somos muchos, somos de todo tipo. Sí, el concepto de diversidad es muy amplio y nos permite ahondar en todo el tema acerca de cómo se reflejan los diferentes contextos en nuestra sociedad. A raíz de lo que enuncias, ¿qué medidas crees que se pueda tomar para disminuir la discriminación desde los diferentes aspectos y desde lo que contabas de la orientación sexual en nuestra sociedad? Yo creo que comenzar a entendernos más como seres con conciencias más universales, ¿no? Creo que de ahí parte para que las políticas fortalezcan este pensamiento, esas estructuras. O sea, dejar de vernos tan pequeños y tan locales, o sea, porque, digamos, o sea, partiendo como para complementar y no repetir, ¿no? Porque pues la familia debe educar en el respeto, la educación, las instituciones educativas deben formar en el respeto, ¿sí? O sea, y de saber, yo pienso que educar en el respeto también es muy complejo porque pues tú no puedes atacar, no puedes entrar atacando algo que quieres que se mengue, ¿no? Tienes que entrar como a reflexionar sobre ello, bueno, porque se está dando esta situación de discriminación, si eres el profesor y estás en el aula, ¿no? Hay que enfrentar eso y enfrentarlo, confrontarlo, porque pues la palabra enfrentar tiene como ataque también, ¿no? Entonces es como muy del diálogo, o sea, llegar a que la diversidad y la diferencia se naturalice. Creo que es básicamente eso, o sea, llegar a deconstruir conceptos. Esos conceptos, ¿sí? A entender que es complementándonos, o sea, porque es que cuando discriminamos, o sea, si dejamos de discriminar, pues vamos a dejar de oprimir seres, ¿sí? Y al dejar de oprimir seres, pues van a ser seres con capacidad de ser más libres, de construirse aún más libres, y entonces no vamos a tener luego que sanar adultos, ¿sí? O tener que enfrentar a adultos que por esas mismas cosas estén generando también impactos en la sociedad negativos. Bueno, y ya en esta recta final de nuestra entrevista, Fabián, ¿cómo crees que podemos apoyar a las personas que han sido discriminadas en algún momento y que han tenido como este flagelo? Sí, yo pienso que allí es donde entran las políticas públicas, ¿no? A tener un protagonismo, porque pues así como hay que generar unos espacios para las nuevas generaciones, las generaciones que ya están siendo afectadas, pues yo siento que el arte, pues hay un tema de sanación ahí, o sea, si la persona se siente herida, y si hay una herida que es demasiado latente y está generando un impacto en el desarrollo de su proyecto de vida, hay que generar un apoyo, un acompañamiento desde las dimensiones correspondientes, o sea, desde el aspecto psicológico, desde la orientación vocacional, ¿por qué no? Porque hay que mirar hasta qué punto esa discriminación impactó su vida, ¿sí? Porque, o sea, cuando comenzamos a explorar más a fondo, digamos, las poblaciones más vulnerables y la población LGBTIQ+, dentro de esas poblaciones vulnerables, son muy especiales los patrones que se presentan, ¿sí? A nivel de proyecto de vida, a nivel de desarrollo, casi que se ven obligados a tomar caminos muy intrincados para lo que es la vida y la dignidad. Entonces, hay que llegar a apoyar de manera colectiva, con profesionales formados en la diversidad,
¿Mm? Porque ahí también es especial ese tema, ¿no? Cuando vamos a abarcar la sociedad, debemos entender que realmente hay una diversidad y tenemos que, o sea, estar imprimados de eso, ¿sí? Porque no podemos llegar con aires de superioridad a hablar de discriminación o a sanar en discriminación. Entonces creo que es apoyo educativo. Bueno, Fabián, y ya para finalizar con nuestra última pregunta, este es un tema muy importante, pero el tiempo es muy corto para poder abordar todas estas aristas, estas dimensiones que tiene el concepto de discriminación. Para terminar, quería preguntarte acerca de qué cambios te gustaría ver en las políticas y en las leyes actuales frente a la discriminación. ¿Crees que las que existen si verdaderamente están supliendo esas necesidades, están atacando la problemática, o cómo es el panorama de las políticas públicas y las leyes en nuestro país? Creo que hay un avance importante. Hay un avance importante en las políticas públicas para la población LGBTIQ+. Incluso hoy recibí el portafolio para estímulos para la comunidad LGBTIQ+, donde hay becas, hay convocatorias para apoyar personas naturales, grupos constituidos, ¿sí? Entonces sí hay un avance porque es el primero que se presenta en toda nuestra historia. Y es un avance también producto de que se vienen gestionando las políticas públicas para la comunidad, de que hay buenos liderazgos dentro de la comunidad, realmente son personas que se están formando y que están aprendiendo la manera de ganar espacios en esos lugares para poder construir realmente sociedad en la diversidad, ¿sí? Entonces creo que es cuestión dentro de todo de tiempo, ¿sí? Porque estos procesos sociales son de largo aliento, por un lado, y por el otro lado, creo que al final, cuando estamos hablando de educación durante toda esta entrevista finalmente, ¿sí? O sea, lo que necesitamos es educar al pueblo. Y en todas las esferas, al final, si hacemos el proceso bien, van a ser poblaciones que van a poder entender las formas y los caminos para poder intervenir dentro de un presupuesto nacional, dentro de todos estos estímulos, porque pues para poder allí hay que saber generar proyectos, hay que entender todo eso, ¿sí? Entonces creo que es cuestión de tiempo y de que sigamos aplicando a la formación y a la capacitación. Bueno, Fabián, pues agradecerte por el espacio, por el tiempo que nos brindas, por ampliarnos más sobre la perspectiva del concepto de discriminación y sobre cómo también te ha tocado luchar y vivirlo y aportar para transformar. Muchas gracias y nos veremos en otra sección. Hasta la próxima.